Bien. Yo con, digamos, entre su programa y los ejercicios que daba el profe en los finales, traté más o menos de armar una idea de clase para ver qué darles y demás. Y vamos a ir un poquito rapidito, ya que la primera parte no es muy complicada. Digamos que se complica un poquito más después cuando vayamos a los ejercicios, pero necesitamos saber la teoría para poder hacer los ejercicios, si no, no vamos a poder resolver. Así que yo voy a empezar, voy a ir dando, y el que tiene alguna duda, sabe, prende el micrófono, me para, no importa que tú estés hablando, y pregunta. Lo primero que les voy a decir es, una de las cosas que están en el programa, no vi que hayan pedido en el final, en ninguno de los que tenía por lo menos, pero sí, digamos, aparecen las operaciones entre matrices, y también hay una operación de un escalar con una matriz. Obviamente esas operaciones están definidas de alguna manera, que ya la vamos a ver, y cada una tiene propiedades. En cuanto a las propiedades, acá yo no lo voy a hacer, pero les voy a mandar un archivo PDF que tiene las propiedades y la demostración para cada una de las operaciones. Y bueno, aparte de eso, tienen el libro, el Pita Ruiz, me parece que es el que ocupan, y si no, también les voy a mandar otro, que es de un autor, Anton, el apellido, que es un poco más, más sencillo de comprender si se quiere, ¿sí? Por ahí si están leyendo el Pita Ruiz y hay algo que no entiendan, como que el Anton habla más terrenalmente del tema. Así que ese también les voy a pasar. Empieza en la página 47, él empieza a hablar de matrices. Bien. La definición de una matriz varía de autor en autor, ¿sí? Así que les recomiendo que para tener una definición concreta, si el profe les dijo que usen tal libro, saquen la definición que ese libro da, ¿sí? La definición de una matriz igualmente no es muy difícil, solamente nos dice que una matriz es, todos calculo que lo sabemos, que tiene una forma así, que se escribe entre paréntesis grandes, y acá esa matriz tiene elementos, ¿sí? Por ejemplo, así, o tiene números, 3, 5, puede tener letras, ¿por qué no? A veces suele aparecer así. Depende de cómo estemos escribiendo. Entonces, una matriz es un arreglo de números. ¿De qué forma? En filas, que son las horizontales, y en columnas. ¿Sí? Básicamente es esa la definición de una matriz. Varía un poco más dependiendo del autor, insisto, le agrega algo más, por ahí le saca, ¿sí? Pero, insisto, si el profe les dio un libro, la definición traten de sacar de ese libro. Entonces, vamos a ver, algo que suele pedir mucho en un examen es matrices escritas en forma general. Entonces, nosotros lo que tenemos que saber para escribir una matriz en forma general, lo primero es saber que las matrices tienen un orden. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el orden de la matriz? Justamente, nosotros al tener una matriz, esa matriz tiene cierta cantidad de filas y cierta cantidad de columnas. A esas ciertas cantidades, si se quiere, es a lo que se le llama orden. Por ejemplo, voy a poner una matriz de ejemplo, supongamos esta. Supongamos esta matriz, ¿sí? Va a recibir un nombre, por lo general, con letra mayúscula. La matriz A es esta. ¿Cuál es el orden? Siempre empiezo por la cantidad de filas. Fíjense que tiene 1, 2, 3 filas. Por lo general se le suele escribir acá. Por, ¿sí? Un por una X de multiplicar, no puntito, sino un por. Y la cantidad de columnas. Si cuento, tiene 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces, esta matriz que yo tengo acá es una matriz de 3 por 4, o bien el orden de la matriz A es de 3 por 4. ¿Sí? Eso es el orden de una matriz. Siempre el primer número hace referencia a la cantidad de filas y el segundo número hace referencia a la cantidad de columnas. Bien, claramente dependiendo de la cantidad de filas
y cantidad de columnas que tenga, las matrices empiezan a recibir nombres especiales. Y después también, dependiendo de los elementos que tienen, ¿qué son los elementos? Justamente estos números que constituyen a la matriz, dependiendo de los elementos que tienen, otra vez tienen nombres especiales. ¿Sí? Vamos, todas las que aparecen en el programa, vamos a ver qué estilo tienen. ¿Sí? Igualmente, en el libro que les mando, el autor habla de cada una de esas matrices. Entonces, habíamos dicho, vamos a ver una matriz escrita en forma general, que es algo que suele aparecer muchos en los finales. Una matriz justamente escrita en forma general va a ser una matriz, por ejemplo, A, que vamos a decir que va a tener un orden M por N. ¿Qué quiere decir? Va a tener M filas por N columnas, ¿sí? Con los valores M pertenecientes a los naturales y con N también pertenecientes a los naturales. ¿Qué quiere decir que pertenece a los naturales? Que son números 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Sin el 0. A partir del 1, números enteros, siempre positivos. Entonces, escrito en forma general, nosotros vamos a tener, yo no voy a hacer el paréntesis todavía, sí, porque por lo general se lo hace por último para que quede prolijo. Va a tener un primer elemento que siempre el nombre del elemento se escribe con la letra minúscula del nombre de la matriz. Si la matriz se llama A, mayúscula claramente, su elemento va a ser una A minúscula acompañado de dos números. Otra vez, ¿qué representan estos números? De forma general se los escribe así. I, J. I es la ubicación en la fila. Y J es la ubicación de la columna. O sea que si yo tengo un elemento A y se lee I sub J, ¿sí? O sea, A sub IJ, en realidad, si yo tengo un elemento A sub IJ, quiere decir que este elemento está ubicado en la iésima fila y en la jésima columna. ¿Sí? Ya lo vamos a ver representado acá en la matriz. Entonces, uno empieza dando los primeros elementos que pueden aparecer siempre en forma general. Estoy primera fila, primera columna. Eso me está denotando este número. Me muevo uno para acá, estoy en un elemento de la primera fila, segunda columna. Y así puedo seguir escribiendo hasta, en algún momento voy a llegar a esta forma general, voy a estar en la primera fila y en la jésima columna. Si sigo escribiendo, voy a terminar estando en la primera fila y enésima columna. ¿Sí? ¿Por qué hasta n? Porque fíjense que nosotros dijimos que era la matriz, el orden de esta matriz era m por n. M filas por n columnas. Esta columna empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, 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 bla. De forma general escribo la jésima, van a seguir habiendo más para acá hasta llegar a n. Si se quiere, el valor j está entre 1 y n. ¿Sí? Se le escribe así. El valor j, el que estamos representando, va a estar entre el 1 y n de las columnas. Entonces, construir la primera fila. Si quiero construir la segunda fila, claramente voy a estar en la segunda fila, primera columna. Este va a ser el elemento segunda fila, segunda columna. Así voy a seguir hasta segunda fila, jésima columna. Sigo, segunda fila, enésima columna. En la n termina, porque ese es el orden que yo le di. Acá, obviamente, esto yo puedo seguir aumentando de filas. Por lo tanto, acá le ponemos puntos suspensivos. Puedo tener la tercera fila, la cuarta fila, la quinta fila, y así hasta que en algún momento vamos a pasar de forma general por la jésima fila, primera columna. Acá vamos a estar jésima fila, segunda columna. Y así podemos seguir avanzando hasta, perdón, acá es iésima, ¿sí? Filas I, ahí, y este es I. Bien, vamos a vuelta. Iésima fila, primera columna, iésima fila, segunda columna. Acá vamos a estar en el elemento de la iésima fila, jésima columna. Y si seguimos, vamos a llegar al elemento de la iésima fila, enésima columna. Claramente, esto lo puedo seguir hasta que en algún momento voy a llegar a la mésima columna.
fila, perdón. Llego a la mésima fila. ¿Por qué? Porque yo dije que el número más grande de filas que iba a tener iba a ser el número m. Entonces estamos en la mésima fila, primera columna. El elemento acá va a estar mésima fila, segunda columna. Así puedo seguir avanzando hasta llegar a la mésima fila, jésima columna. Y por último voy a tener al elemento de la mésima fila, nésima columna. Esta es la escritura general de una matriz, ¿sí? Y esto acá, ojo, son paréntesis grandes, ¿sí? Nada de hacer corchete, nada de hacer palos rectos, ¿sí? Porque en matrices, dependiendo de en qué yo encierro a mi matriz, está teniendo un significado totalmente diferente. Si yo veo dentro de paréntesis, sé que es una matriz. No sé si se acuerdan cuando estudiábamos vectores, habían aparecido un estilo así, pero habían aparecido líneas rectas. Eso está haciendo referencia al determinante, ¿sí? En matemáticas, según el signo que yo pongo, tiene un significado diferente. Así que hay que tener cuidado. Bien. Entonces, eso es, digamos, una matriz de forma general, ¿sí? Obviamente, en los libros pueden encontrar quizá todo esto que yo estoy hablando de forma escrita. Entonces, esta matriz A es una matriz de orden m por n, compuesta por los elementos A sub i j, ¿sí? Así sería de forma general. Y acá otra vez, I va a estar entre 1 y m. El valor I está entre el 1 y el m, ¿sí? Puede ser cualquier valor, no hay problema. Esto se utiliza para forma general. Bien. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Bien, vamos a empezar a dar algunos tipos especiales que existen, ¿sí? Esto voy a borrar, voy a dejar esa matriz escrita en forma general y vamos a ir viendo. Si se da la particularidad de que m es igual que n, quiere decir que el número de filas es igual al número de columnas, voy a estar frente a una matriz cuadrada. ¿Sí? A estas matrices cuadradas, como m es igual a n, se dice que son de orden, podemos escribir n por n. O bien, como ya dijimos que es cuadrada, al decir que es cuadrada, estamos diciendo que tiene misma cantidad de filas y misma cantidad de columnas. O sea que simplemente podemos decir que es de orden n. Si yo digo cuadrada, puedo simplemente decir orden n. Si yo no digo que es matriz cuadrada, tengo que decir que el orden es n por n, ¿sí? Que también está haciendo referencia a hacer una matriz cuadrada. Ahora, si sucede, acá en realidad no sabemos cuánto vale m y n, si sucede que m es distinto de n, tenemos una matriz rectangular. ¿Sí? No importa quién es más grande y quién es más chico entre m y n. Y esta matriz, estas matrices son de orden m por n. ¿Sí? Este no tiene otra forma de decirse. Simplemente m por n. Acuérdense, siempre va primero la cantidad de filas y después la cantidad de columnas. Vamos a ver, ahora sí voy a borrar, vamos a ver particularmente las matrices cuadradas, que son las que suelen tener más aplicación, ¿sí? O son las que más se utilizan. Y tienen también a la vez más propiedades, más características. Así que vamos a ver esto. Entonces, una matriz cuadrada va a tener una forma, vamos a ponerle otro nombre, para no ponerle nomás siempre A, va a tener una forma, justamente habíamos dicho, va a ser de orden n, ¿sí? O bien, n por n. O sea, tiene misma cantidad de filas que misma cantidad de columnas. Vamos a hacer una matriz a modo de ejemplo, ¿sí? Para que ustedes me entiendan la idea. Vamos a suponer que esta matriz B va a ser de orden 4, ¿sí? Como es cuadrada,
es de 4 por 4, o sea, vamos a tener 4 filas y 4 columnas. Vamos a poner sus elementos acá. Hay en algunos finales también donde el profesor pide escribir una matriz, por ejemplo, de orden 4 en su forma general. Esta sería una matriz de orden 4 escrita en su forma general, ¿sí? Cuando me piden forma general es porque quiere que escriba los elementos así, no que ponga elementos determinados, como un número ya directamente. Por último, tenemos la última fila. Bien. Esta es una matriz cuadrada de orden 4. Las matrices cuadradas tienen la particularidad de que tienen algo que se llama diagonal principal. ¿Cuál es la diagonal principal? Esta que está acá. Estos elementos que están acá conforman la diagonal principal de una matriz. ¿Sí? Fíjense que son los elementos, si uno los quiere poner un nombre, son los elementos B sub IJ, en donde I es igual a J. ¿Sí? Los subíndices son el mismo número, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Esos son los que conforman la diagonal principal. Bien, esta característica solamente tienen las matrices cuadradas, ¿sí? Porque si yo tuviese una matriz rectangular, no tendría una diagonal principal. Fíjense qué pasa si yo a esta matriz la transformo por 2 segundos en una matriz triangular. Ay, acá es 3. Fíjense, si esta fuese una matriz, que sería una matriz rectangular de orden 4 por 5, fíjense que como que me estaría faltando un elemento acá para completar la diagonal, ¿sí? Por eso, las matrices rectangulares no tienen diagonales principales, solo las cuadradas. Volvemos a nuestra cuadrada original, que era esta. Entonces, borro esta parte acá. Teníamos entonces que esto es diagonal principal. Vamos a poner acá. Esto es importante reconocer en una matriz porque es algo que se utiliza. Mucho se utiliza justamente para la clasificación dependiendo de la forma o los elementos que la componen. Por ejemplo, vamos a ver ahora cuáles son las posibles matrices que podemos encontrar dentro de una cuadrada. Tenemos, por ejemplo, la matriz triangular. Vamos a poner acá, matriz triangular. Y de esta podemos encontrar dos. La triangular superior y la triangular inferior. Superior. ¿Qué característica tiene una matriz triangular superior? Que todos los elementos que están por debajo de la matriz principal, de la diagonal principal, todos los elementos por debajo de la diagonal principal son 0. Si todos estos elementos fuesen 0, esta matriz sería una matriz triangular superior. Si queremos poner alguna definición de este estilo, tenemos que poner que es donde los elementos B y J, ¿sí? Tenemos los elementos B y J, donde, fíjense que lo que sucede siempre es que el elemento I es más grande que el elemento J. ¿Sí? 3 más grande que 1, 3 más grande que 2, 4 más grande que 1, 4 más grande que 2, 4 más grande que 3. En la parte de arriba tenemos exactamente lo contrario. 1 más chico que 2, 1 más chico que 3, 2 más chico que 4, 3 más chico que 4. O sea que podemos poner donde tenemos los elementos B sub IJ, donde siendo I, habíamos dicho, mayor que J, entonces el elemento B y J es igual a 0.
¿sí? Es el elemento 0. Tenemos los elementos B y J donde sucede que I es mayor que J, ese elemento es igual a 0. Eso sería una matriz triangular superior. Y ahora la inferior, ya se imaginarán, es aquella que tiene por encima de la diagonal principal los elementos todos nulos. Es decir, los elementos B y J, donde, siendo ahora I menor que J, los elementos son nulos. Voy a poner un ejemplo acá. Acuérdense, primero tiene que ser una matriz cuadrada, si no, ni siquiera vamos a poder hablar de diagonal principal. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner esta matriz. Así. Y esta matriz, lo primero que yo tengo que poder identificar es su diagonal principal. La diagonal principal va a estar acá. Ahora, fíjense, por debajo de la diagonal principal, todos los elementos son 0. Por lo tanto, estamos teniendo una matriz triangular superior. Bien. Esta y la que vamos a ver ahora, voy a borrar esto, sí, esto voy a dejar, pero esto voy a borrar. Vamos a tener la matriz diagonal. La matriz diagonal también, sí o sí, solo pasa en matrices cuadradas. Matriz diagonal. Es la matriz donde, teniendo los elementos B y J, ¿sí? Tengo los elementos B y J, donde, siendo I distinto de J, entonces los elementos B y J son 0. ¿Qué quiere decir? Todos los elementos por fuera de la diagonal principal son nulos. Fíjense que donde I y J son valores diferentes, el elemento tiene que ser 0. Quiere decir que solo en la diagonal principal voy a tener entradas o elementos distintos de 0. Un ejemplo sería así. ¿Sí? Yo acá pongo matrices de 3×3 porque son las que menos tiempo me lleva a construir, ¿sí? Pero si yo tengo una matriz de 10×10, donde solo en su diagonal principal tiene elementos y todo el resto son 0, también es una matriz diagonal, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Acá yo les doy ejemplos sencillos, fáciles para yo hacer. Bien. Estos dos estilos, entonces, diagonal y triangular, son las que sí o sí se apegan a matrices de orden n, o sea, matrices cuadradas. Ahora vamos a ver otras matrices que aparecen que ya no necesariamente tienen que ser cuadradas para que suceda, ¿sí? Pueden ser matrices rectangulares. Quiere decir que el orden de filas y de columnas, o el número de filas y de columnas, no es necesariamente el mismo. Voy a borrar esto. Y esto también, porque ya no. Bueno, vamos a dejarlo. Sí, insisto, no necesariamente hace falta que sea matriz cuadrada, puede ser una matriz rectangular. Ya que tenemos esa, la utilizamos. Vamos a ver, otro tipo es la matriz nula. Es donde todos los elementos son iguales a 0. Cuando tenemos una matriz compuesta por todos los elementos que son 0, es una matriz nula. ¿Sí? Puede ser, insisto, una matriz cuadrada, rectangular, no hay problema. Si yo tengo esta matriz, fíjense, todos sus elementos son el 0, una matriz rectangular, todos los elementos son 0, es una matriz nula. Después tenemos matrices fila. La matriz fila es aquella que tiene orden, ¿sí? La matriz tiene un orden, por ser fila, quiere decir que tiene una sola fila. Es de 1 por n. ¿Qué quiere decir? Tiene solamente una fila y n columnas. ¿Sí? No importa cuántas columnas.
Es decir, una matriz fila tiene esta forma. No importa los números, ¿sí? 3, 0, 5, 4, 9, menos 1. ¿Sí? Así tiene n elementos en columnas, pero una sola fila. Por supuesto, si tenemos esta, tenemos también la matriz columna. ¿Qué forma tiene? M filas por una sola columna. Es decir, una matriz columna tiene una forma así, por ejemplo. Ojo que acá, supongamos, si esta matriz fila estuviese solo compuesta por ceros, aparte de ser una matriz fila, sería una matriz nula. ¿Sí? Pueden tener varias clasificaciones una misma matriz. Es más, esto es una matriz rectangular fila, y si los elementos fuesen ceros, además sería una matriz nula. ¿De qué orden? Orden 1 por n, ¿sí? Por ser matriz fila. Bien, y nos está quedando una matriz que me salté hoy. Dentro de la diagonal, la matriz diagonal tiene una particularidad, ¿sí? Habíamos hablado que la matriz diagonal era aquella que tenía entradas distintas de cero solo en la diagonal principal. Ahora, ¿qué pasa? Si aparte de eso, ¿sí? De la definición de matriz diagonal, habíamos dicho los B y J, ¿dónde? Siendo y distinto de J, entonces los elementos son iguales a 0. Ahora, si a esta condición le agregamos, ponemos y además los elementos B y J, ¿dónde? Siendo y igual a J, el elemento es igual a 1, quiere decir que toda la diagonal principal está compuesta por unos y todos los elementos fuera de la diagonal principal son 0, vamos a estar frente a una matriz identidad. Esto es una matriz identidad. Eso fue lo que faltó agregar hoy cuando estábamos viendo la diagonal. Si su diagonal principal tiene todos unos, entonces es una matriz identidad. Seguimos un poquito más. Vamos a ver ahora la matriz traspuesta. Esta es de todas la que tiene la definición más complicada, si se quiere. Ahora sí voy a borrar esto. También para la traspuesta no es necesariamente que sea una matriz cuadrada, ¿sí? Puede ser una matriz rectangular, no hay problema. En realidad, para nosotros tener una matriz traspuesta, necesitamos primero una matriz. Supongamos una matriz, no nos vamos a complicar mucho la vida, en donde vamos a tener, va a ser de orden 2 por 3. A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3. A ver, parece... Sí, está bien. Son varios tipos de matrices y a veces me confundo. Bien. Para poder escribir la traspuesta de una matriz, yo necesito una matriz primero, ¿sí? Entonces ahora, teniendo la matriz A, si yo quiero escribir su matriz traspuesta, que se escribe así, A elevado a una T, la matriz traspuesta es aquella que surge de intercambiar las filas por las columnas. ¿Qué quiere decir? Lo que yo acá tengo como fila, voy a poner en su traspuesta como columnas. Quiere decir, esta fila va a pasar a ser una columna. Y esta fila va a pasar a ser la otra columna. Esa es nuestra matriz traspuesta.
Otra vez, no importa el orden, ¿sí? Puede ser de cualquier orden, puede ser cuadrada, puede ser rectangular, no hay problema. Lo importante es que la traspuesta es la que cumple esto, que las filas de la matriz A pasan a ser columnas, y claramente las columnas de la matriz A pasan a ser filas en su traspuesta, ¿sí? Obviamente. Bien, eso en cuanto a traspuesta, entonces. Otra vez, si quieren bien las definiciones, todo está en los libros, ¿sí? En el que les voy a mandar también está. Y por último tenemos la matriz simétrica. Esta sí vamos a tener que darla con un ejemplo ya directamente. Otra vez, para tener una matriz simétrica, yo primero necesito tener una matriz dada, ¿sí? Una matriz A. Para las simétricas sí tiene que pasar que sea cuadrada. Entonces, teniendo esta matriz A, su simétrica, que si no me equivoco se escribía así, no estoy seguro, chequéenlo en los libros después, pero me parece que era así. La simétrica va a ser aquella que, fíjense, la voy a construir a propósito de esta manera. Va a mantener la diagonal principal en el orden que está, pero... No, viste, me estoy confundiendo con otro tipo de matriz. No. Una matriz simétrica es una clasificación también. ¿Qué particularidad tiene? Perdón, chicos, me estaba confundiendo con otra. ¿Qué particularidad tiene una matriz simétrica? Que sus elementos que están... la voy a escribir y después hablo. Ahí está. Esto es una matriz simétrica. Los elementos, fíjense, tenemos nuestra diagonal principal, la voy a marcar para que la veamos fácil. Tenemos nuestra diagonal principal, fíjense que los elementos opuestos son iguales. ¿Sí? Eso es una matriz simétrica. Cuando se cumple eso, está haciendo una matriz simétrica. ¿Verdad? Tenemos los elementos de la diagonal principal no nos interesan, lo que nos interesa es que sean iguales, digamos, sus correspondientes. ¿Sí? Otra vez, la matriz puede ser de cualquier orden siempre y cuando sea cuadrada. Bien, ahí está. Ahora sí, eso era todo todos los tipos de matrices que aparecían. Bien, vamos a ver ahora las operaciones entre matrices. Operaciones entre matrices tenemos la suma. Vamos a poner acá. Operaciones. Tenemos suma de matrices. Otra vez, esto bien dado en el libro, yo acá pongo lo básico. Suma de matrices. Tiene que pasar algo importantísimo para poder sumar matrices, es que el orden de las matrices a sumar deben ser iguales. No importa si son matrices cuadradas o rectangulares, lo importante es que si yo tengo dos matrices que quiero sumar, sus órdenes deben ser iguales. Por ejemplo, tengo la matriz A de orden 3×2, si le quiero sumar una matriz B, tendrá que ser de orden 3×2. ¿Sí? Si yo tengo una matriz de orden 1×5 y le quiero sumar una matriz de orden 2×5, no voy a poder. ¿Sí? No tiene el mismo orden, por lo tanto no voy a poder sumar. Vamos a ver cómo se suman las matrices. Si tenemos vamos a dar todo en forma general, ¿sí? Obviamente vamos a ir con matrices pequeñas, de orden... vamos a hacer esta de... Ahí. La matriz A es de orden 2 filas por 3 columnas. Orden 2×3. Le vamos a sumar a esto una matriz B. Voy a hacer así, directamente para no tener que escribir tantas veces. A de orden 2×3 más una matriz B que claramente va a tener que tener el mismo orden. Entonces voy a tener la matriz B11 más B12.
B1,2, B1,3, B2,1, B2,2, B2,3. Entonces, ahora yo voy a querer sumar estas dos matrices, ¿sí? La suma la voy a hacer acá abajo. Entonces voy a tener la matriz A más B. Esta va a ser la nueva anotación, el nuevo nombre para nuestra matriz suma, que se va a componer de la siguiente manera. Voy a sumar elemento a elemento. Es decir, el primer elemento de la matriz A con el primer elemento de la matriz B me va a dar el primer elemento de la matriz A más B. El segundo elemento de la matriz A más el segundo elemento de la matriz B me va a dar el segundo elemento de la matriz suma. Otra vez, el tercer elemento de la matriz A más el tercer elemento de la matriz B me va a dar el tercer elemento de la matriz suma. Y así todas las veces que sea necesario. ¿Sí? Dependiendo de la cantidad de elementos que tengo, es la cantidad de veces que voy a sumar. Esta sería la matriz suma A más B. O sea, así se suman matrices. Lo importante, que el orden de las matrices a sumar sean iguales. Para restar, lo mismo. ¿Sí? Para restar, vamos a poner acá resta, o sea, todo lo que escriba con rojo hace referencia a la resta. Para la resta de matrices, otra vez, el orden de las matrices deben ser iguales, y si yo acá planteo una resta entre la matriz A y B, acá, así como en la suma, voy a restar componente a componente, o elemento a elemento. Seguimos. Si alguien tiene dudas, acuérdense, me para y me interrumpe nomás. Vamos ahora con el producto, otra operación, que es el producto entre un escalar y una matriz. Voy a usar esa matriz, ya que estamos. O sea que nosotros vamos a tener, dijimos, el producto entre un escalar y una matriz. Acá no hay nada específico, ¿sí? El escalar, por lo general se le llama lambda, ¿sí? Este escalar pertenece a los reales, quiere decir es un número real cualquiera, positivo, negativo, cero, fraccionario, no hay problema, ¿sí? Es un número cualquiera. Y B puede tener cualquier orden, ¿sí? La matriz, digamos, de cualquier orden. ¿Sí? No hay problema. En este caso tenemos esta matriz B, ¿sí? Vamos a tener un escalar lambda. Teniendo estos dos, nosotros podemos plantear el producto de un escalar por la matriz B, que se escribiría así, el escalar por, y acá pongo a la matriz B. Y ahora, para resolver este producto, lo único que tengo que hacer es multiplicar el escalar elemento a elemento. Es decir, la matriz lambda por B va a ser la matriz lambda B11, lambda B12, lambda B13, lambda 21, lambda B21, lambda B22, lambda B23. ¿Sí? Ese es. Y acá tengan en cuenta que lambda es un número real, los elementos de la matriz B son números reales, así que esto va a ser un producto de números reales. ¿Sí? Vamos a obtener otro número real. Otra vez, esto tiene propiedades, queda para que vean en el archivo que les voy a mandar. Si alguien tiene alguna duda. Y por último tenemos el producto entre matrices. Producto entre matrices. Acá lo importante que tiene que suceder, digamos, acá lo importante son dos cosas, lo más importante. Son dos cosas. La primera es
el orden de las matrices que yo voy a multiplicar. Eso es lo primero. Y el segundo es una propiedad que justamente no es propiedad, algo que nosotros estamos muy acostumbrados a hacer con los números reales, o sea, con todo lo que venimos viendo, pero que acá en las matrices no se cumple. No se cumple siempre, ¿sí? Tener en cuenta eso. No se cumple siempre. Entonces, nosotros para poder hacer producto entre matrices, supongamos vamos a tener la matriz A que queremos multiplicar por la matriz B, claramente estas matrices van a tener un orden, ¿sí? Supongamos la matriz A que tiene orden, voy a escribir un poquito más grande porque sé que a veces no se ve, ahí, matriz A por una matriz B. Esta matriz A va a tener un orden, supongamos, 5 por 2, y esta matriz B va a tener un orden 2 por 3, supongamos. O sea, si nosotros hablamos, antes de irnos a un ejemplo, vamos a hablar de manera general, lo que tiene que pasar entre las matrices es, supongamos esta matriz A tiene un orden M por P, esta matriz B tiene que tener un orden P por N. ¿A qué voy? La cantidad de columnas que tenga la primer matriz a multiplicar debe ser igual a la cantidad de filas que tenga la segunda matriz a multiplicar. Si esto no sucede, que estos dos valores sean iguales, yo no voy a poder realizar el producto entre matrices. Esto, claramente, supongamos que este producto me da una nueva matriz a la cual yo la llamo C, y el orden de esa matriz C va a ser la cantidad de filas que tiene la primera columna por la cantidad de columnas que tiene la segunda matriz. Creo que dije cualquier cosa. La cantidad de filas que tiene la primera matriz por la cantidad de columnas que tiene la segunda matriz. Ese va a ser el orden de nuestra matriz cuando hagamos el producto. ¿Está? Pero lo importantísimo acá es que se cumpla esto. Ahora, fíjense lo que la propiedad que nosotros estamos acostumbrados a utilizar es la conmutatividad en el producto. Bueno, de vuelta. B tiene orden P por N, esto multiplicado por la matriz A que tiene orden M por P. Fíjense que no es conmutativo el producto. ¿Por qué? Porque fíjense que este valor no coincide con este. Y habíamos dicho que ese era uno de los requisitos para poder realizar el producto. ¿Sí? El producto entre matrices no es conmutativo. Eso tener bien presente. No es lo mismo hacer A por B que hacer B por A. Hay muchas veces, por ejemplo acá, si a esto le queremos dar número, supongamos que A es de 3 por 5 y que B es de 5 por 2, suponiendo lo mismo acá, esta va a ser de 5 por 2 y esta va a ser de 3 por 5. Justamente no vamos a poder realizar el producto. Entre estas dos matrices, A por B, con este orden lo vamos a poder hacer. Pero el producto B por A, para esas mismas matrices, no vamos a poder resolver. Ahora vamos a ver cómo se resuelve un producto entre matrices de forma general. Esa matriz, eso es uno de los puntos que piden uno de los finales, ¿sí? Resolver un producto entre matrices de forma general. Entonces, voy a tomar ese mismo, así ya lo tomamos como ejercicio. Nos da una matriz A que tiene orden 3 por 2. A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, A3, 1, A3, 2. El ejercicio da esta matriz y dice que encontremos una matriz B que podamos multiplicar. ¿Sí? ¿Qué forma va a tener que tener la matriz B para que podamos multiplicar? Importante la reglita que habíamos dicho. El orden de A es de 3 filas por 2 columnas. O sea, es orden 3 por 2. Si yo quiero multiplicar esto por una matriz B, voy a necesitar que la matriz B sí o sí sea una matriz que tenga 2 filas y acá la cantidad de columnas, digamos que yo voy a poder poner cualquiera. Voy a ver específicamente cómo pedía el ejercicio para si alguien tiene y lo puede leer, yo lo estoy buscando.
¿Hoy es del último parcial o de cuál? No, es de un final, del quinto turno. ¿Pero del quinto turno de este año? Sí. Dice, si A es esta matriz, proponga una matriz B en forma genérica, tal que se pueda multiplicar con A y explique cómo lo hace. Eso es lo que dice el ejercicio. Entonces, insisto, la matriz B va a poder tener cualquier orden siempre y cuando la cantidad de filas sea 2 y la cantidad de columnas ya no nos interesa, ¿sí? Supongamos una cantidad de columnas n, para poder hacerlo de la forma más general posible. ¿Qué quiere decir? Que la matriz B va a tener la forma A11, A12, hasta A1n, y la matriz B va a tener la forma y la segunda fila va a ser así, hasta A2n. Esa va a ser la forma que va a tener que tener la matriz B. Y lo importante, acuérdense, es que la cantidad de columnas de la primera sea igual a la cantidad de filas de la segunda. Para estos números no tenemos nada especificado. Lo que sí, esos numeritos nos van a decir que el producto entre estas dos matrices, supongamos que se llama la matriz C, va a ser de orden 3 por n. Eso es lo que nos dicen esos otros numeritos. Entonces, vamos a realizar el producto entre estas dos matrices. Voy a borrar esto, les voy a borrar los nombrecitos, para no volver a escribir todo esto. Voy a poner la X de producto acá, y acá voy a poner A por B. ¿Sí? Es solamente para no borrar. Entonces, ¿cómo se hace el producto? Lo voy a hacer acá abajo, por cuestiones de que entre. Vamos a multiplicar el primer elemento de la primera fila con el primer elemento de la primera columna. El segundo elemento de la primera fila con el segundo elemento de la primera columna. Perdón, el segundo elemento de la primera fila con el segundo elemento de la primera columna, ¿sí? En la primera matriz miro filas, uso todo el tiempo filas. En la segunda matriz uso todo el tiempo columnas, ¿sí? Así es como funciona. Entonces, voy a tratar de equivocarme lo menos posible cuando hable, porque acá nos vamos a hacer un trabalenguas. Entonces, primer elemento de la para obtener el primer elemento de la de la matriz A por B, voy a multiplicar el primer elemento de la primera fila por el primer elemento de la primera columna. Es decir, A11 por... Le voy a cambiar, esta matriz se llamaba B, o sea que sus elementos van a ser B. Se me hacía llamar tantas A. Sí, tengan en cuenta eso, ¿sí? Que dependiendo del nombre que yo le pongo a la matriz, es el nombre que recibe el elemento. Está en la matriz B, sus elementos son B11, B12, B13. Por lo tanto, el primer elemento de la primera fila con el primer elemento de la primera columna, más el segundo elemento de la primera fila con el segundo elemento de la primera columna. A12 por B21. Todo esto es el primer elemento para la matriz A por B. Voy a buscar ahora el segundo elemento. Para eso me muevo una fila en la primera y una columna en la segunda. Matriz, ¿sí? Entonces va a ser el primer elemento de la segunda fila por el primer elemento de la segunda columna, más el segundo elemento de la segunda fila por el segundo elemento de la segunda columna. Con esto obtuve el... Va a salir la palabra. El segundo elemento de esa matriz. Y ahora, a ver, acá pasó algo. ¿Qué pasó acá? Bien, esto acá no va a ser de forma general.
Acá vamos a llegar hasta el elemento B1, 3, B2, 3 sería hasta ahí. Vamos de vuelta. Teníamos la matriz, nos habían dado de 3 filas por 2 columnas por una matriz B que teníamos que determinar. Sí o sí tenía que ser 2, la cantidad de filas para que se cumpla. Entonces la cantidad de columnas en realidad no debería influir, pero acá estoy viendo que va a tener que ser 3. La matriz B tendrá que tener 3 columnas para poder seguir con el desarrollo de esta multiplicación. Así que por eso saqué los que estaban de por medio supuestamente para seguir con el desarrollo. Entonces ahora, siguiendo buscando la matriz A por B, vamos a tener que hacer para encontrar su tercer elemento, que va a ser el que va a estar acá, vamos a tener que multiplicar, así como multiplicamos acá, primer elemento de la tercera fila con primer elemento de la tercera columna, más segundo elemento de la tercera fila con segundo elemento de la tercera columna. ¿Ve? Y ahora, hicimos, a ver. Bien, lamento decirles que me hizo un matete. Acá lo digo. Por eso era que no me estaba saliendo. Ahora sí, va a tener sentido todo lo que yo quería decir. Ese era el problema. Vamos de vuelta. Explico una vez más, ¿sí? Ahora sí les explico bien. Ignoren todo lo que les dije recién. Vamos a obtener, para el primer elemento del producto, tenemos que hacer primera fila por primera columna. Entonces, hacemos como hicimos. Así y este por este. Este está perfecto. Ahora, para el segundo, acá yo no me tengo que mover una fila. Me tengo que mantener en la fila. ¿Sí? Me mantengo en esta fila y simplemente me muevo una columna. Tengamos en cuenta que justamente esta matriz, dadas así, va a ser de orden 3×3. Voy a cerrar esto acá. Esta matriz que vamos a tener por resultado va a ser de orden 3×3. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener 3 filas y 3 columnas. Por lo tanto, justamente, digamos, eso coincide con lo que yo estoy multiplicando. Fíjense que acá, para obtener el elemento, todo esto que está acá, es el elemento de la primera fila, primera columna, para la matriz producto. El elemento de la primera fila, segunda columna, va a estar compuesta justamente por ese producto. Los elementos de la primera fila por los elementos de la segunda columna. Es decir, A11 por B12 más A12 por B22. Este con este más este con este. Ahora, voy a obtener acá el tercer elemento, que sería primera fila, tercera columna. Por lo tanto, voy a usar primera fila, tercera columna. ¿Sí? Por eso es importante saber a quién le ocupo fila y a quién le ocupo columna. Siempre a la primera le miro en filas y a la segunda la miro en columnas. Este con este más este con este. Ahí está. Ahora sí tiene sentido todo lo que estamos haciendo. Sigo. Miro esta fila. Fíjense que ahora voy a empezar a construir la segunda fila de la matriz producto. Por lo tanto, voy a usar la segunda fila de la primera, y como quiero el elemento que está en la primera columna, voy a utilizar la primera columna de la otra. Por lo tanto, va a ser segunda fila con primera columna. Acá estoy obteniendo el elemento de la matriz producto de segunda fila, es la segunda fila, primera columna. Por eso uso primera columna. Para obtener este va a ser segunda fila, segunda columna. Entonces, multiplico de esta manera y acá sumo el producto de estos dos. Y por último, para obtener este último elemento, que está segunda fila, tercera columna. Por lo tanto, utilizo segunda fila, tercera columna. Va a ser A21 por B13 más
A22 por B23. Dijimos que iba a ser de orden 3×3, o sea que nos está faltando todavía una fila más. Como voy a obtener la tercera fila, voy a utilizar la tercera fila de la matriz A. Quiero obtener el elemento en la primera columna, utilizo la primera columna de la matriz B. A31 por B11 más A32 por B21. Tercera fila, segunda columna. Tercera fila, segunda columna. A31 por B12 más A32 por B22. Y el último elemento, que es tercera fila, tercera columna. Por lo tanto, voy a utilizar tercera fila, tercera columna. A31, B13 más A32 por B33. Y ahí quedó el cómo se resuelve el producto. Volviendo, si hubiese salido acá, teniendo en vez de 3, haber tenido n, hubiese funcionado. ¿Sí? Yo nada más me hice en un momento, como empecé a multiplicar mal, tuve algún que otro inconveniente. En realidad, para responder exactamente a ese ejercicio que pedía el profe en el final, tenemos que tener en cuenta que acá, como les decía yo, no influye cuántas columnas tenga esa segunda fila en producto. Así que les va a quedar como ejercicio para ustedes, no es muy complicado. Habría que desarrollar este mismo producto, pero con eso, digamos, con este criterio, ¿no? De que las columnas llegan hasta n, que era la primera matriz que habíamos puesto. Era así, y llegaba hasta B1n, era así, y llegaba hasta B2n. Obviamente, fíjense, ustedes acá van a hacer el producto. Primera fila, primera columna, obtienen este. Primera fila, segunda columna, obtienen este. Y acá van a suponer que ustedes siguen multiplicando primera fila con todas las columnas que representan esos puntos suspensivos. Por lo tanto, acá van a poner como puntitos suspensivos en el orden de la matriz. Y obviamente, el último elemento que van a hacer, la última columna, va a estar compuesta por esta fila multiplicada por esta columna. ¿Sí? Quedaría una matriz parecida, solo que donde ven 3 acá, iría n, y acá irían puntitos suspensivos de por medio, dando a entender que hay más productos de por medio. ¿Sí? Y acá esta matriz claramente tendría orden 3 por n. 3 por n. Eso nos dice el orden que va a tener la matriz producto. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, está en todo su derecho de hacerlo. Pido disculpas de vuelta por la confusión del principio. Bien. Entonces, así es el producto. ¿Sí? Dos cosas importantes recalco. El orden de las matrices es súper importante. La cantidad de columnas de la primera tiene que coincidir con la cantidad de filas de la segunda para poder hacer el producto. Y el producto no es conmutativo. Son pocos los casos en donde se da que el producto sí puede conmutarse, pero generalmente se dice que no es conmutativo, ¿sí? En un principio. Después hay casos especiales en sí. Bien. Vamos a ver ahora. Vamos a hacer un ejercicio que tomó en un final. Y vamos a ver cómo resolver, que va a reunir todo esto de producto y suma entre matrices que vimos recién. Vamos a ver que todo lo que dimos vamos a tener que utilizar. Y después vamos a ver inversa y un ejercicio de eso, y con eso estaríamos. Y ese otro ejercicio de inversa también sacado de un final. Bien, vamos por ahora con el ejercicio de esto. En el ejercicio nos dan dos matrices, una matriz A
de orden 2 por 2, que está formado por los elementos 1, menos 2, 0, y nos daban una matriz B, también de 2 por 2, que tenía los elementos 3, 3, 4, 5. Si me piden que clasifique esas matrices, puedo decir que son matrices triangulares, matrices cuadradas de orden 2 por 2. Otra particularidad no tienen como para poder seguir hablando. Entonces, lo que nos pedían era que encontremos dos cosas. B menos A al cuadrado, y aparte que encontremos B por A. Vamos a hacer primero B por A, ¿sí? Después hacemos el otro. Entonces, la matriz B por A va a ser justamente la que va a salir de multiplicar la matriz B por la matriz A. Acá siempre, primero me fijo si lo puedo hacer. Esta matriz es de orden 2 por 2 y esta matriz es de orden 2 por 2. Como la cantidad de columnas de esta coincide con la cantidad de filas, puedo hacer el producto. ¿Qué tamaño va a tener la matriz? U orden 2 por 2. Entonces, si quiero multiplicar estas dos matrices, es hacer, la ubicamos acá para que quede prolijo, por 3, 3, 4, 5. Y ahora resolvemos el producto. Vamos a obtener una matriz de orden 2 por 2. Entonces, para buscar primer elemento, es decir, que está ubicado primera fila, primera columna, voy a utilizar primera fila, primera columna. Es decir, 1 por 3 más menos 2 por 4. Este con este y este con este. Ahora voy a buscar el elemento de primera fila, segunda columna. Por lo tanto, utilizo primera fila, segunda columna. 1 por 3 más menos 2 por 5. 1 por 3 más menos 2 por 5. Voy a buscar segunda fila, primera columna. Uso segunda fila, primera columna. Menos 2 por 3 más 0 por 4. Menos 2 por 3 más 0 por 4. Y por último, segunda fila, segunda columna. Segunda fila, segunda columna. Menos 2 por 3 más 0 por 5. Fíjense que lo que tengo ahí es producto, sumas y restas de números reales. Solo puedo resolver. Uno por 3 es 3. Vamos a ir poniendo. Más menos 2 por 4 es menos 8. 1 por 3 es 3. Menos 2 por 5 es menos 10. Menos 2 por 3 es 6. Menos 6. Más 0 por 4 es 0. Pongo a propósito. Y menos 2 por 3 otra vez es menos 6. Más 0 por 5, que es 0. Esto puedo resolver. 3 por menos 8 es menos 5. 3 por menos 10 es menos 7. Menos 6 más 0 es menos 6. Menos 6 más 0, menos 6. Esa es nuestra matriz B por A. Vamos a ver ahora lo otro que nos pedía el ejercicio, que era B menos A cuadrado. Voy a dejar este no es el que me sirve. Voy a dejar este escrito, que es A, luego lo voy a utilizar. Voy a borrar esto y dejo el de abajo un ratito por si alguien está copiando y empiezo a explicar. Tenemos que hacer B menos A por A. Nos conviene primero buscar la matriz A por A. ¿Sí? ¿Cuál va a ser esa matriz? Primero resolver eso. Claramente, de A por A cuadrado, ¿sí? Ya estaba pensando en lo que iba a decir. A cuadrado es lo mismo que decir A por A. O sea que, ojo, que no es tener la matriz A elevada al cuadrado y elevar cada término al cuadrado. ¿Sí? No quiere decir eso al cuadrado. Al cuadrado, acuérdense que es multiplicar 2 veces A. ¿Sí? Es hacer A por A. Por lo tanto, voy a tener que hacer eso.
para encontrar la matriz A cuadrado. Multiplicar a la matriz A por ella misma. Hacer A por A. Que es lo mismo que decir A cuadrado. ¿Sí? Ojo ahí, no es distribuir el cuadrado a cada elemento. Entonces acá voy a resolver el producto. ¿Sí? Voy a ir un poquito más rápido. Vamos a resolver el producto de la misma manera que siempre. Quiero obtener, ojo, ¿puedo hacer el producto? Sí, porque voy a multiplicar una matriz por ella misma. Siempre que, igualmente no siempre que multiplique una matriz por ella misma voy a poder realizar el producto. ¿Sí? Si nosotros suponemos una matriz de orden 3 por 5, yo voy a estar haciendo 3 por 5 por una matriz otra vez de 3 por 5. Y este número no está coincidiendo con este. Por lo tanto, no voy a poder hacer el producto. En este caso, como es una matriz cuadrada, sí puedo hacer el producto de una matriz por ella misma. Y el orden va a ser 2. ¿Sí? Esa no es la matriz B. Sí, es verdad. Gracias. 1 menos 2, menos 2, 0. Y acá sería 1 menos 2, menos 2, 0. Ahí. Ahora, entonces creo que acá lo que multiplicamos fue A por B, me parece. Ojo ahí, creo que hicimos A por B en este producto. El ejercicio pedía B por A. Les queda para que practiquen de paso. Borro ahora sí esto. Y ahí justamente se van a fijar que no van a obtener el mismo resultado. Hacer B por A no les va a dar lo mismo que hacer A por B por lo general, ¿sí? Por lo que hablábamos de la no conmutatividad. Hacemos el producto de las matrices A entonces. Voy a obtener el elemento ubicado primera fila, primera columna. Primera fila, primera columna. 1 por 1 más menos 2 por menos 2. 1 por 1 menos 2 menos 2. Elemento primera fila, segunda columna. Primera fila, segunda columna. 1 por menos 2 más menos 2 por 0. Elemento ubicado, segunda fila, primera columna. Segunda fila, primera columna. Menos 2 por 1 más menos 2 por 0. Elemento ubicado, segunda fila, segunda columna. Uso segunda fila y segunda columna. Menos 2 por menos 2 más 0 por 0. ¿Puedo resolver? 1 por 1 es 1, menos 2 por menos 2 es 4, 1 más 4 me da 5. 1 por menos 2 es menos 2, más menos 2 por 0 es 0, o sea que me queda menos 2. Menos 2 por 1 es menos 2, más menos 2 por 0 es 0, o sea que me queda menos 2. Y menos 2 por menos 2 es 4, más 0 por 0, queda 4. Esta sería entonces la matriz A cuadrado. ¿Sí? Todavía no resolvimos esto que me estaba pidiendo, solamente encontramos la matriz A cuadrado. Entonces, ahora, esto, digamos, lo hacemos primero y ahora sí buscamos la resta que nos está pidiendo ahí, es decir, la matriz B menos la matriz A cuadrado. Es decir, la matriz B es 3, 3, 4, 5, menos A cuadrado, que es la que obtuvimos acá, 5 menos 2, menos 2, 4. Y eso es lo que vamos a buscar. ¿Qué particularidad tenía que tener la suma o la resta? Que las matrices tenían que tener el mismo orden, ¿sí? Las matrices a sumar o a restar tienen que tener el mismo orden. Ahí estamos viendo que las dos matrices, la matriz B y la matriz A cuadrado, tienen orden 2. Así que esa resta vamos a poder hacerla. ¿Y cómo se resolvía la resta? Restando componente a componente, ¿sí? Elemento a elemento. Voy a borrar esto. Es decir, vamos a hacer 3 menos 5, 3 menos 2, 3 menos 2, ojo,
El primer menos me lo da la resta, el segundo menos me da el signo del elemento. ¿Sí? Este menos este menos este. Ahora vamos a hacer 4 menos menos 2. Y por último, para obtener el elemento segunda fila, segunda columna, voy a restar los elementos segunda fila, segunda columna, segunda fila, segunda columna. 5 menos 4. Y esto puedo calcular. 3 menos 5 es menos 2. 3 menos menos 2 es 5. 4 menos menos 2 es 6. Y 5 menos 4 es 1. Esta estaría siendo entonces la matriz B menos A cuadrado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo no. Bien, entonces podemos seguir y vamos a ver inversa, que ya es lo último. Y vemos un ejemplo. La matriz inversa tiene varias formas de calcularse, ¿sí? Dependiendo, digamos, de los conocimientos que uno tiene para encontrar una matriz inversa, es la manera de resolver. Hay uno que se utiliza una matriz llamada adjunta, que primero hay que calcularla para poder encontrar la inversa. Después hay métodos un poco más complicados, ¿sí? Lo que sucede es que, digamos, adjunta, nosotros no vimos, ¿sí? Y ni siquiera aparece en su programa. Por lo tanto, no vamos a ir por ese método. Y hay en un final en donde el profesor pide que específicamente se obtenga la inversa por definición. Así que ese va a ser el método que vamos a utilizar. El método de encontrar la inversa por definición. Entonces, vamos a definir matriz inversa. Si no definimos, no podemos usar la definición. Claramente, toda la matriz, digamos, toda la definición tiene primero una intro, que es muy importante tenerla en cuenta, ¿sí? Al momento, si el profesor llegase a pedir definición de matriz inversa, en los libros la pueden encontrar, van a tener que escribir todo. Yo acá directamente voy a escribir la reglita que nos da la definición, ¿sí? Que nos dice que A por A a la menos 1, esta es la notación para la matriz inversa, es igual a la menos 1 por A, que es igual a la matriz I. Vamos a escribir acá cosas importantes. A es una matriz, ¿sí? No importa el orden de A. No, mentira, sí importa. A tiene que ser una matriz cuadrada, ¿sí? Para que una matriz tenga inversa, esa matriz tiene que ser cuadrada. Esto es la notación de matriz inversa, ¿sí? No es que es la matriz elevada al exponente menos 1, sino que es notación de matriz inversa directamente. Y así se la denota. Y la matriz I es la matriz identidad. Esta matriz identidad, otra vez, es una matriz cuadrada, ¿sí? Acuérdense que la matriz identidad salía de la matriz diagonal. Para la matriz diagonal necesitábamos que tenga diagonal principal. Las matrices que tienen diagonal principal son solamente las matrices cuadradas. Por lo tanto, esta matriz identidad es una matriz cuadrada, ¿sí? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Esta matriz identidad, el orden que va a tener va a depender de la matriz A. A nosotros en los ejercicios siempre nos van a dar una matriz determinada, una matriz A, y nos van a pedir justamente que encontremos su inversa. Si esa matriz A, ojo, tiene que ser cuadrada, es de orden 2, la matriz identidad a utilizar va a ser de orden 2. Si la matriz A es de orden 7, la matriz identidad será de orden 7. ¿Sí? Todos sabemos, o sea, deberíamos saber construir una matriz identidad. Repasando, es aquella que en su diagonal principal tiene a todos los elementos como 1 y todos los elementos fuera de la diagonal principal son nulos, son 0. Por lo tanto, esta es la definición, ¿sí? Fíjense que acá, ¿qué nos está diciendo? Que este producto sí es conmutativo.
¿Está? Ese producto sí es conmutativo. Entonces nosotros, digamos, con que nos agarremos de uno ya es suficiente. Que usemos, digamos, solo esta parte, o que usemos así, ya es suficiente, ¿sí? Como es una igualdad, podemos usar solo uno. Por lo general, utilizamos esta parte. ¿Sí? La definición igualmente está dada así, pero a fines prácticos vamos a utilizar esta escritura. En donde, insisto, A es una matriz dada de orden cuadrado, A a la menos 1 va a ser la inversa de esa matriz A, y la matriz I es la matriz identidad. Voy a borrar esto. Voy a quedar con esto. Entonces, ¿cómo se busca la matriz inversa? Vamos para eso a utilizar directamente un ejercicio. Por ejemplo, vamos a tomar el ejercicio, nos da la matriz A, claramente es el dato que nos van a dar, y es a la cual obviamente nos van a pedir que le busquemos su inversa. Por lo general solo pide para matrices de orden 2, ¿sí? Sucede que en realidad el método de ir por definición es medianamente sencillo hasta una matriz de orden 2. Ya una matriz de orden 3 es un desastre utilizar este método para encontrar la inversa. Por eso digo que existen otros métodos, pero bueno, digamos, no son los que pide el profe. Por suerte siempre les dio matrices de orden 2, ¿sí? Así que nos mantendremos con esto. Tenemos la matriz A, claramente de orden 2, 2 filas por 2 columnas, matriz cuadrada. Por lo tanto, va a admitir una inversa, ¿sí? No es el único requisito para que admite inversa, pero hasta lo que nosotros conocemos es suficiente para decir que, siendo cuadrada, va a tener inversa. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Plantear la definición que me dieron. Justamente que la matriz A, esto es dato, ¿sí? Voy a dejar como dato, planteo acá la igualdad. La matriz A, formada por 1 menos 2, menos 2, 5, multiplicado por una matriz A, que va a ser justamente la inversa, de la cual justamente yo no conozco. Por lo tanto, voy a ponerle incógnitas como nombre. En vez de poner números determinados, voy a decir que va a haber un elemento A, un elemento B, un elemento C y un elemento D. ¿Por qué sé que la inversa va a ser también de orden 2 por 2? Porque siempre la inversa de una matriz tiene el mismo orden, ¿sí? Si mi matriz es de orden 5 por 5, la inversa también será de orden 5 por 5. Entonces, por lo tanto, yo voy a plantear una matriz de orden 2 por 2 con elementos de manera general. Sí, puedo poner la letra que quiero, no hay problema. Ahí yo pongo A, B, C, D porque, digamos, son las que más tenemos para usar, porque si uno pone X, Y, Z y ya te quedaste sin letra, tenés que poner A. Entonces, por lo general se utilizan A, B, C, D. Ojo, puedo utilizar A11, A12, A21, A22, sí. Es un poco más molesta al momento de escribir, pero de utilizarse se puede utilizar. Y esto, como dijimos, va a estar igualado a una matriz de identidad. Insisto, la matriz de identidad es aquella que en la diagonal principal tiene todas las entradas igual a 1 y todos los elementos por fuera de la diagonal principal son 0. Ya habíamos dicho que esta matriz identidad va a tener el mismo orden que la matriz A. O sea que la identidad va a ser una matriz de orden 2 por 2. ¿Qué quiere decir? Que en la diagonal principal vamos a tener 1 y los demás van a ser 0. Ahí tenemos la matriz identidad de orden 2 por 2. Una pequeña cosita que vamos a tener que tener en cuenta para poder realizar esto es, fíjense, producto entre matrices nosotros ya vimos, pero igualdad entre matrices no vimos. ¿Cuál es la condición de igualdad entre matrices? No es muy difícil. Igualdad entre matrices. Sucede la igualdad entre matrices cuando las matrices tienen iguales sus elementos. ¿Sí? Es decir, si yo tengo una matriz, por ejemplo, A11,
A1, 2, tomamos la más general posible, ¿sí? Tengo esta matriz, yo voy a tener una matriz, o sea, esta matriz va a ser igual a la matriz B11, B12, B21, B22, cuando A11 sea igual a B11, A12 sea igual a B12, A21 sea igual a B21, ¿sí? Y así sucesivamente. Cada elemento tiene que ser igual con el que está en la misma ubicación. Eso es la igualdad entre matrices. En el libro aparece también la definición, ¿sí? Pero a fines prácticos, esa es la igualdad entre matrices. Cuando las componentes son iguales. Esto, vamos a ver, ahora un poquito más adelante nos va a llevar a un sistemita de ecuaciones, ¿sí? Por eso es importante saber lo de igualdad. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer acá? Resolver el producto, ¿sí? Ojo, el producto se va a poder resolver porque la cantidad de columnas de esta coincide con la cantidad de filas de esta. Y el orden de ese producto va a ser de 2 por 2. Entonces vamos a resolver este producto, nos va a quedar la matriz que va a tener como primer elemento de la primera fila, primera columna, la multiplicación y suma de primera fila por primera columna. 1 por A más menos 2 por C, es decir, menos 2C. Ahora acá, segunda fila, perdón, primera fila, segunda columna. Primera fila, segunda columna. 1 por B es B, menos 2 por D es menos 2D. El elemento de acá, segunda fila, primera columna. Segunda fila, primera columna. Menos 2 por A, más 5 por C. Y por último, segunda fila, segunda columna. Segunda fila, segunda columna. Menos 2B, más 5D. Este producto está igualado a la matriz identidad de orden 2. Entonces acá es donde entra en juego lo de justamente la igualación. Vamos a tener que igualar elemento a elemento. ¿Con qué fin? Con el fin de encontrar los valores A, C, B y D que están conformando a la matriz inversa. ¿Sí? Yo necesito encontrar esos 4 valores para poder hablar de cuál va a ser la matriz inversa. Por lo tanto, voy a plantear un sistemita de ecuaciones. ¿De cuántas ecuaciones? De 4. ¿Por qué? Porque voy a poder hacer 4 igualdades. Es decir, lo voy a hacer acá. Va a quedar que A menos 2C, el primer elemento de la primera fila, primera columna, tiene que ser igual al elemento de la primera fila, primera columna. O sea, va a ser igual a 1. El elemento de la primera fila, segunda columna, tendrá que ser igual al elemento de la primera fila, segunda columna. Por lo tanto, B menos 2D tiene que ser igual a 0. Lo mismo va a pasar acá. Este elemento igual a este. Menos 2A más 5C tendrá que ser igual a 0. Y por último, menos 2B más 5D tendrá que ser igual a 1. Logré un sistemita de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, A, C, B y D. Sí, acá se repiten, A, C, B y D. Tengo 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Entonces ahora tendré que usar los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones que teóricamente debería conocer. Voy a borrar esta parte para poder trabajar con las ecuaciones. Voy a dejar ese ahí planteado. Y vamos a ver entonces que vamos a tener que resolver esto. Fíjense que acá tenemos una ventaja. Esta ecuación tiene por incógnitas A y C. Y esta también tiene por incógnitas A y C. O sea que puedo trabajar estas dos juntas, justamente para encontrar A y C. Y acá pasa lo mismo con B y D. ¿Sí? Puedo trabajar estas dos juntas para encontrar B y D. Por lo tanto, con algún método, insisto, buscamos. Empezamos con esta. Vamos a despejar A. ¿Sí? Vamos a utilizar el método de igualación. ¿En qué consiste el método de igualación? Despejar de estas dos ecuaciones la misma incógnita. En este caso vamos a despejar A. Entonces, para despejar A de acá, este menos 2C lo tengo que pasar sumando al otro lado.
O sea que me va a quedar que A es igual a 1 más 2C. De acá voy a tener que despejar A también. ¿Sí? Voy a ponerlo acá arriba. Entonces, para despejar esta A, lo primero que voy a tener que hacer es pasar al otro lado restando. Por lo tanto, me va a quedar menos 2A igual a menos 5C. Y por último, este menos 2, que está multiplicando a A, tendré que pasar dividiendo. O sea que A me va a quedar que es menos 5C sobre menos 2. Negativo con negativo puedo simplificar. O sea que me queda que A es 5 medios de C. Ahora fíjense que logré A igual a algo, A igual a algo. Por lo tanto, igualo, como A es la misma, puedo escribir A igual a A. Y A vale esta expresión, que es 1 más 2C, y a la vez vale esta expresión, que es 5 medios de C. Por lo tanto, ahora la única incógnita que me quedó en esta ecuación es C. Así que puedo trabajar para encontrar. ¿De qué manera? Agrupo lo que tiene C de un lado y lo que no tiene C del otro. Por lo tanto, este menos 2C tendré que pasar restando al otro lado. Me estaría quedando así. Y acá voy a tener que hacer 5 medios C menos 2C y ver cuánto me da. 5 medios menos 2, lo hacemos rapidito acá. El común denominador va a ser 2. 2 dividido 2 es 1, por 5 es 5, menos 2 dividido 1 2, por 2 es 4. O sea que esto me está quedando 1 medio. Por lo tanto, me queda 1 medio C. Y ahora tengo que despejar C. O sea que este 1 medio que está multiplicando tendré que pasar dividiendo el otro lado. Es decir, este 2 que divide lo puedo pasar multiplicando y este 1 que multiplica dividiendo. Me quedaría así. Entonces me queda 1 por 2, 2. Encontré el valor de C. Obtuve acá un primer valor. El valor de C. Ahora, reemplazando este C en la expresión que ya tengo, para A, en cualquiera de las dos, puedo encontrar cuánto va a valer A. Tomamos esta que fue la última que quedó. Quiere decir que A es igual a 5 medios por 2. ¿Sí? El 2 que encontré de C. Puedo simplificar este 2 con este 2 y me queda, lo escribo acá, que A vale 5. Encontré entonces, fíjense que la inversa está escrita de esta manera. ¿Sí? Vamos a escribir acá, la inversa tiene la forma A, B, C, D. Y haciendo este trabajo algebraico, encontré que A vale 5 y que C vale 2. Me faltaría todavía encontrar B y D para encontrar la inversa completa. Dejo un ratito para que copien por las dudas. Y después seguimos con las dos que tenemos en rojo para buscar justamente cuánto va a valer B y cuánto va a valer D. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer, ¿eh? No hay problema. Bien, seguimos. Borro esto, ¿sí? Que fue con lo que ya trabajamos. Vamos a buscar entonces ahora con el mismo método B y D. Vamos a despejar B de acá, o sea que este menos 2B lo paso sumando al otro lado. Y ya obtuve una expresión para B. Ahora para este tendré que hacer lo mismo, despejar B. Me va a quedar que menos 2B es igual a 1 menos 5D. Y este menos 2 lo paso dividiendo.
Obtuve entonces otra expresión para B. Como B es igual a B, porque son el mismo número, puedo plantear la igualdad. Acá, por una cuestión de comodidad, les explico qué hice. Divido, ¿sí? Llevo el denominador con cada una de las sumas en el numerador. Me queda menos un medio, que es lo que tengo anotado acá, y acá me queda menos 5 sobre menos 2, me queda positivo. Por lo tanto, me quedan 5 medios de D. Y ya hice eso, porque ahora fíjense que voy a necesitar agrupar lo que tiene D de este lado. Por lo tanto, este que está sumando paso restando. Me queda 2D menos 5 medios de D, que es igual a menos un medio. Acá creo que no fue la suma que hicimos hoy. Como un denominador 2, 2 dividido 1 a 2 por 2 es 4, menos 2 dividido 2 1 por 5 es 5, o sea que esto es menos un medio. Nos queda menos un medio de es igual a menos un medio. Entonces ahora este menos un medio que está multiplicando tendré que pasar dividiendo, que es lo mismo que pasar el 1 dividiendo y el 2 multiplicando. Es decir, va a quedar así. Puedo simplificar el 2 con el 2, menos por menos me va a dar más, o sea que me va a estar quedando que D vale 1. Y por último, vuelvo acá y reemplazo en alguna, en la que sea más sencilla. Vamos a tomar este que dice B es igual a 2 veces D, quiere decir que B es igual a 2 veces 1. Es decir que B vale 2. Encontré los otros dos valores que necesitaba para completar la inversa, que era lo que me pedían que busque, por definición. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien. Si nadie tiene preguntas, chicos, hasta acá. Sí, eso es todo lo que pude encontrar entre su programa y los exámenes finales. Así que con eso terminaría. Sé que hay más exámenes finales que tienen otros ejercicios, esos los pueden utilizar para practicar, ¿sí? Igual más que de encontrar la inversa o producto entre matrices, no hay nada muy raro. ¿Sí? En todo lo que vimos hoy, digamos, se abarcó todo lo que puede llegar a preguntar. Así que si nadie tiene preguntas, hasta acá dejamos la clase.